Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Milagro número 25. Escrito en los evangelios de Mateo y Marcos. Mateo capítulo 15 de los versos 32 al 39 y en Marcos del capítulo 8 del verso 1 al 9. Tomaremos como referencia el evangelio según San Mateo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Según leímos en la Escritura en los episodios anteriores, Jesús y sus discípulos habían venido por la región de Decápolis a las ciudades que creemos eran gentiles. Y estando allí fueron abordados por muchas personas que venían a Jesús necesitadas de un milagro. Y dice la Biblia, como lo pudimos ver, que a todos los sanó. Esto no ocurrió en un par de horas. Jesús mismo estaba limitado por el tiempo y, según podemos interpretar lo que acabamos de leer, llevaba ya 3 días la multitud con ellos. Y movido por compasión, Jesús le comenta a sus discípulos la preocupación porque la gente tenía hambre y ya muchos de ellos iban a regresar de donde habían venido. Los evangelios de Mateo y Marcos nos dejan saber que la gente había venido de lejos. Y cuando la Biblia dice eso, realmente era lejos. Seguramente la mayoría de ellos caminando, porque la mayoría no tenían otro medio de transporte. A diferencia de la multiplicación de los panes que el Señor había hecho tiempo atrás, tal vez meses atrás, donde los discípulos fueron quienes le dijeron a Jesús, un tanto preocupados sobre todo porque ya era tarde, que despidiera a la multitud.
Aunque Jesús sabía lo que debía hacer, esta vez no fueron sus discípulos, fue Él mismo quien les dijo a ellos. Y les dijo que no despidieran a la gente porque se sintió conmovido por la compasión, porque sabía que ellos debían regresar a sus casas y el camino era largo, y habían estado con Jesús ya casi 3 días. Así que después de expresar su preocupación y su deseo por saciar el hambre de las personas, los discípulos le responden al Señor con una preocupación mayor. No tengo conocimiento cuánto tiempo había pasado desde aquel milagro que acabo de nombrar. Aquella multitud de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, pero al parecer habían olvidado, porque la situación, aunque era similar, era muy compleja. Otra vez era una multitud. Y ellos preguntan, según lo que acabamos de leer en Mateo, ¿de dónde tenemos pan aquí en el desierto para tantos? En Marcos dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Así que preguntas van, preguntas vienen, y entonces Jesús les devuelve la pregunta. ¿Cuántos panes tienen? Les preguntan si tienen algo para darles, una pregunta muy interesante, solamente al estilo Jesús. Y Mateo nos dice que eran como 4,000 sin contar mujeres y niños, posiblemente la multitud llegaba a unas 10,000 personas. Ellos, un tanto molestos y asombrados de la pregunta, les responden igual que la vez anterior. Tal vez abrumados por la multitud, olvidando lo que el Señor ya había hecho anteriormente, tal vez meses o un año antes. Pero esta era una nueva multitud, una nueva situación, un nuevo reto. Pero lo importante es que Jesús era el que estaba dirigiendo cada momento, estaba con ellos. Aún así, su respuesta fue la misma para el Señor. No tenían los recursos suficientes para darles de comer a tantos. Y en un sentido literal, era cierto. Y entonces alguien otra vez le da al maestro lo poco que tenía. 7 panes. La respuesta fueron 7 panes. ¿Qué tienen ustedes? 7 panes. Y Mateo nos deja saber que unos cuantos pececillos. En muchas ocasiones en nuestra vida hemos tenido que enfrentar situaciones muy complejas donde seguramente hemos visto la gloria de Dios obrando de manera sobrenatural, y a veces estas situaciones se repiten con algunas diferencias. Y probablemente, por lo menos a mí me ha pasado, que mi preocupación aumenta porque aunque mi fe está en Él, no es fácil enfrentar otra vez dicha situación. Una vez más el Señor prepara el escenario para el asombroso milagro. Después de escuchar la respuesta de sus discípulos y saber cuántos panes tenían, porque para Él realmente era importante ese detalle, no la cantidad, sino que sus discípulos tuvieran algo que dar. Entonces da la orden, que la gente se ubique, se siente, tome su lugar, demostrando y enseñando, como lo hemos visto en los otros milagros anteriores, que Jesús es un Dios de orden, es un Dios de procesos. Luego, una vez más, el siguiente paso, el secreto de los panes, que era justamente lo que iba a pasar con Él como el verdadero pan del cielo. Así que toma el pan, lo bendice, es decir, da gracias, lo parte y lo da a sus discípulos para que a su vez ellos le den a la multitud. ¿Te das cuenta cómo el Señor obró en una situación parecida de saciar el hambre de las personas? Y pregunta a sus discípulos cuánto tienen o qué tienen en su mano, y luego el secreto de los panes, el milagro en sí, como ocurre la multiplicación. Pero luego es interesante lo que sucede, usa a sus discípulos para que ellos le den de comer a la multitud. Este es un detalle muy importante porque si tú has estado cerca de Jesús, si has tenido la experiencia de sentir su presencia, ¿eres tú o soy yo quien Dios va a usar para saciar el hambre de las personas que necesitan ser saciados? Como lo diría Jesús en su Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Así fue. Una vez más, todos fueron saciados. Y también se recogió lo que sobró, porque no se puede desperdiciar nada. Y la pregunta para recapitular es, ¿cuántos panes tenían? La respuesta es 7. Y ahora les devuelve el mismo número que en la Biblia es un detalle sumamente importante también. El número 7 representa perfección, excelencia divina.
Y ahora los discípulos recogieron 7, pero no recogieron 7 panes, recogieron 7 canastas llenas, rebosantes, representando de esta manera la bendición de Dios, su añadidura, su provisión sobreabundante. Cuando nos damos a los demás para saciar de una u otra forma el hambre de algún necesitado, ya sea física o espiritual o emocional. Cuando tú das de tu tiempo al ayudar a alguien, orar por alguien, escuchar, dar un consejo, escribir o compartir una canción para que alguien sea restaurado, o cualquiera sea la manera en la que Dios te use, siempre Él te devolverá en sobreabundancia, pero es muy importante que este no sea nuestro enfoque principal, sino entender la importancia y el secreto de los panes, y estar listo para darnos a los demás. Tal vez lo que a nuestros ojos puede ser poco, en las manos de Jesús será suficiente para saciar multitudes. Bueno, este ha sido el episodio número 25 de esta serie maravillosa, Milagros. Espero que el Señor esté hablando a tu vida. Escúchalo una vez más, estudia la palabra y qué bueno que nos ayudes a compartir este mensaje. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales de podcast, así como también en YouTube como César Méndez TV. Cuando vas a escuchar este podcast, justamente unos días anteriores, hemos lanzado un cover en familia. Este año hemos querido llevar a cabo este proyecto que veníamos trabajando desde tiempo atrás. Así que puedes escucharlo también en YouTube. Puedes ver el video allí de este canto tan especial escrito por Marcos Vidal y también por Majo y Dan. Es un medley, cara a cara, y te deseo para que puedas escucharlo y ojalá este canto sea de bendición para ti. Así que no olvides, estamos en todas las plataformas de podcast. Qué bueno que nos dejes tu comentario, que nos hagas saber cómo Dios está hablando a tu vida a través de este podcast. Y no lo olvides, esta es la serie Milagros de tu podcast Entre Palabra y Canciones. Chao, chao y nos veremos en el próximo episodio. Bendiciones.